Amén. Bueno, estamos en una serie, familia, en este tiempo, algo hermoso que Dios puso en el corazón de nuestro pastor, y es enseñar sobre familias fuertes. Hermano, cada uno de nosotros pertenecemos a una familia. Somos padres, somos madres, somos hijos, hermanos, pero nadie es un pobre venadito que habita solito en la serranía del campo, ¿verdad? Todos pertenecemos a una familia y absolutamente todos pertenecemos a la familia de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura que fuimos llamados para integrarnos al reino del Señor, a la familia de Cristo, nos hizo sus hijos y somos bendecidos, grandemente bendecidos por ser hijos de Dios, amén. Así que nosotros tenemos que tener una mentalidad de hijo, una identidad correcta y poder transitar el tiempo que Dios nos permita en esta tierra con una mentalidad de hijo, una identidad correcta. Y para ello, hermano, es necesario que nosotros empecemos a fortalecer nuestras vidas espirituales, hermano, desde casa. ¿Sabe? Una iglesia es tan fuerte como tan fuertes sean las familias. Porque si una familia está débil, si una familia tiene broncas, problemas, ¿sabes? Su servicio, su amor, su compromiso en la casa no va a ser total. Porque su mente, su espíritu, su alma está cargada con cosas que tiene en su casa. Amén. Pero si tu casa está en orden, si tu vida está en orden, si tú estás conectado con Dios, hermano, estás siendo parte tu familia, de la gran familia de Dios, para trabajar en pro del reino. Amén. Así que es importante que mi familia esté bien. ¿Ok? Y vamos a empezar una lectura que es súper conocida. Yo sé que esta la ha leído un chorro de veces y le han predicado un chorro de veces, pues una vez más, ¿ok? Una vez más vamos a estar leyendo el libro de Josué, capítulo 1 y versículo 1 al 9, ¿ok? Es una lectura que dices, ya me la predicó Pedro, ya me la predicó el pastor, ya la predicó una vez la pastora, ya la predicó, todo el mundo ha predicado de ella, amén. Pero la palabra dice la escritura que se tiene que repetir una y otra vez hasta que nos quede así como tatuada en el alma, amén, hasta que la hagan. Yo creo que si el Señor quiere que la repitamos, ¿por qué cree usted que es? Porque tal vez no lo hemos hecho, hermano. Es como cuando usted le repite 1, 2, 3, 4 veces la indicación a su hijo. ¿Por qué se la repite? Porque a la primera no lo obedeció, hermano. A la segunda tampoco. A la tercera tampoco. Bueno, pues vamos a repetir otra vez esta lectura bíblica. ¿Está usted listo? Dice la escritura. Perdón. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. Di conmigo, Jehová habló a Josué. Qué maravilla, ¿eh? Que Dios te hable, ay Dios. Hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Ok? Di, a la tierra que yo os doy. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, de lunes a domingo, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres bueno y fiel, porque la gracia tuya está sobre esta casa y sin duda hoy nos quieres enseñar. Te bendecimos y te adoramos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz en este día, en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos, hermano, una historia de las más fascinantes en la Biblia, ¿verdad? Tenemos prácticamente ya 5 libros escritos, bueno, por Moisés, ¿verdad? Platicando toda la odisea del pueblo de Dios, desde que fue creado el hombre, la mujer, después la promesa que Dios le dio a Abraham, su estadía de Abraham y sus hijos, después la historia del pueblo de Dios, la descendencia de Abraham cautiva en Egipto, después una salida de Egipto, ¿verdad? Rumbo a esta promesa que marca el libro de Josué de la tierra prometida. Tenemos entonces una de las historias más fascinantes y habla Dios acerca de la prosperidad que Dios le promete a su pueblo, una prosperidad que también quiere para nosotros, no la misma que está escrita así tal cual en estos versículos, pero sí una prosperidad donde Dios nos permita ver las cosas buenas que tiene preparadas para nosotros, hermano, porque lo que hemos visto hasta el día de hoy no es todo lo que Dios nos quiere dar. Tus ojos falta ver que Dios va a cumplir promesas que Dios te ha dado, oraciones que aún no ha contestado, pero que Dios tiene presentes, porque para Dios este día, esa oración que tal vez tú realizaste hace mucho tiempo, para Dios es presente y tenemos que confiar en que Dios nos va a responder. ¿Ok? Tenemos que confiar en ello. Y dice la escritura que Dios está con este joven, un joven de 40 años creo, ¿verdad? Josué, diciéndole que mi siervo Moisés ha muerto. Dice, pero te voy a usar a ti. ¿Sabes? Dios va a usarte a ti. Tal vez eres el hijo, el esposo, la esposa. Tal vez fue una promesa que le dio Dios a tus padres, a tus abuelos. Pero Dios dice, hoy te voy a usar a ti para llevarte al cumplimiento de las promesas que yo le prometí a tus antepasados. Así que tenemos promesas, hermano, que aún no hemos visto cumplidas en nuestra vida, pero que Dios está presto a cumplirlas si nosotros las creemos. Amén. Porque sin duda queremos ser prosperados, hermano. ¿Cuántos de nosotros queremos ser prosperados? Y cuando uno habla de prosperidad, uno piensa en la cuenta del banco, ¿verdad? Que le aumenten los ceros. Si uno habla de prosperidad, uno piensa en un auto último modelo. Uno piensa en una casa, ¿verdad? Allá en una de las cerradas. Y uno piensa en ese tipo de prosperidad. Pero la prosperidad en Cristo es mucho más que eso. La prosperidad en Cristo es que nosotros podamos cambiar de mentalidad, podamos mejorar nuestro carácter, podamos tener la naturaleza de Cristo obrando en nosotros, porque fuimos creados a su imagen y su semejanza. La prosperidad en Cristo, hermano, es que tú puedas tener autoridad y gobierno sobre lo que Él te dio, que puedas tener una familia en victoria, que pueda tu casa respirar esa paz que tanto se anhela, esa situación que está grave en tu casa pueda mejorar. Necesitamos de esa prosperidad que Dios nos puede dar, hermano. Y sabes, Dios le estaba diciendo a Josué que si él entendía que tenía que aplicarse a la palabra de Dios, él podía ser prosperado. Y hablaba Dios de esta promesa que yo hace años cuando leía que Dios le prometía a Moisés llevarlo a una tierra que fluía leche y miel, y que tal vez Moisés en las noches veía el cielo y soñaba con esa tierra prometida, ¿verdad? Lloré cuando Dios le dijo a Moisés que él siempre no, que él no iba a entrar, que él no lo iba a ver. Amén. Y es una historia donde vemos que las promesas de Dios tal vez no, algunas no se cumplan con nosotros, pero con nuestros hijos sí. Pero tenemos que conocer las razones por las cuales algunas promesas no se van a cumplir. Moisés no recibió la promesa, no porque Dios fuera injusto, sino por una rebeldía del corazón del pueblo de Dios y una actitud incorrecta de Moisés al tratar la peña. Tenemos entonces estas promesas de parte de Dios escritas para nosotros, hermano, para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere hacer.
¿Sabes, hermano? Había una parte importante que Dios le estaba hablando al pueblo de Dios. Decía, tienes que meditar en la palabra, tienes que guardarla en tu corazón y tienes que ponerla por obra, porque solamente entonces vas a poder ver prosperado tu camino. Muchas de las cosas y frustraciones que el pueblo de Dios tiene, hermano, es porque no ha meditado en la palabra. Conociendo la palabra no la ha guardado y mucho menos la hemos obedecido. Se nos hace gravosa, se nos hace difícil, se nos hace una carga, se nos hace complicado. ¿Por qué habré de obedecer esto? ¿Verdad? Pero, ¿sabe, hermano? Necesitamos entender que en la casa de Dios se te va a enseñar. Pero tú no vengas por un sermón, ven a aprender principios de vida que la palabra enseña. Porque un sermón, hermano, te va a dar conocimiento, pero los principios de Dios te van a dar transformación. No te salgas diciéndonos, ahí les voy a dar una que ya la traía en el corazón, las voy a sacar. Qué bonito predicó, pastor. Qué bonita enseñanza. A mí no me digas eso, di Señor, pastora, pastor, aprendí un principio de vida que voy a aplicar en mi vida. Me está costando entenderlo, no lo acepta mi pensamiento, mi carne se está rebelando, pero voy a luchar porque este principio de vida rija mi vida y lo pueda hacer para darle la gloria a Dios. Amén. Tienes que entender que los principios escritos en la palabra de Dios es para hacerte el bien, hermano, no para hacerte el mal. No vengas por un sermón, ven por principios de vida que transformen tu casa, tu matrimonio. Sabes, el pastor está enseñando todo este tiempo acerca de hacer familias fuertes y da principios de vida que si tan solo nos quedáramos con 2 o 3 en la temporada y los aplicáramos y los volviéramos a aplicar y los enseñáramos a nuestros hijos y viviéramos en ellos, un área de nuestra vida ya estaría transformada. Ya estaríamos avanzando en alguna área de nuestra vida. Y sabes, las promesas de Dios son hermosas. ¿A cuánto nos gustan las promesas de Dios? Y este capítulo le habla Dios al pueblo que lo va a bendecir, que le va a dar una tierra grande. Le dice cómo son los límites, que hay un mar, que hay un desierto, que hay un río, ¿verdad? Le está haciendo soñar con la tierra, ¿verdad? Pero debes de saber una cosa, que toda bendición implica una condición. Así es con Dios, porque quiere que aprendamos a recibir lo que Él nos va a dar con un corazón dispuesto a sacrificar, dispuesto a tomar lo que Él nos va a dar para poder cuidarlo. Entre los mexicanos tenemos un dicho, que lo que no te cuesta, lo despilfarras, lo derrochas. Pero entonces Dios dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar todo esto, pero te voy a pedir que hagas ciertas cosas. Y te quiero decir algunos puntos que Dios le pide al pueblo de Dios en este momento en que Dios le está diciendo que le va a dar esa tierra que le prometió a Moisés. ¿Ok? Número 1. Dice el versículo 1, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Número 1, tienes que escuchar una voz. Si tú no escuchas la voz de Dios, vas a terminar haciendo tu voluntad. Tienes que escuchar una voz. Dice, qué maravilla. Y Jehová habló a Josué. Y en los capítulos anteriores, y Jehová habló a Moisés. Tienes que escuchar esa voz y tienes que tener la humildad y dejar el orgullo para entender que también Dios te va a hablar por tu autoridad espiritual. Ciertamente es un hombre, pero dice la escritura con respecto a Josué que él era servidor de Moisés. Así empieza el primer capítulo del libro de Josué. Pero ¿sabes cómo termina el libro de Josué? Diciendo que murió Josué, servidor de Jehová. Podrás ser servidor de Jehová cuando aprendas a ser servidor de tu autoridad espiritual. Tenemos que entender esto. Hermano, hemos visto un orgullo. Y no es que querramos que la iglesia se sujete o nos rinda pleitesía. No, queremos enseñarte, porque hemos escuchado una voz, nos ha dado instrucción, nos hemos
nos ponemos a estudiar, nos ponemos a tener ese encuentro con el Señor para poderte darte esta enseñanza y tú puedas escuchar esa voz que te dice qué es lo que tienes que hacer. Hermano, quitémonos este orgullo malentendido. Tal vez es un hombre y tal vez tenga fallas, pero Dios te está hablando. Dios te está hablando. Tienes que escuchar esa voz y seguir esa voz. Hermano, primeramente te quiero decir que esa voz está expresada en la palabra de Dios. Es la primera voz. Está expresada en la palabra de Dios. Número 2, permanece en unidad. Dice el versículo 2, levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo. Tienes una familia a la cual liderar para que pase el Jordán y tome las promesas de Dios. Tienes que entender que Dios te dio una familia, que tal vez varón tú eres la cabeza del hogar o tu mujer te tocó ser la cabeza por esta temporada, por este tiempo. Tienes que entender que Dios quiere que tú y tu casa pasen ese obstáculo, pasen en este caso era este río, era este Jordán, para poder poseer las promesas de Dios. Esta es una de las indicaciones más poderosas para una familia. No pasa uno, pasamos todos, hermano. Pasamos todos. Y te voy a decir algo importante que ya lo dije en otra prédica hace años, pero me quise sacarlo nuevamente. Algunos de ustedes no lo han escuchado. Pero vamos a ver que sobre esta indicación que Dios le dio a Josué, diciendo tú y todo este pueblo, hubo quien no quiso pasar. Porque así son las indicaciones de Dios. Vas a encontrar quien no quiera pasar, quien no se quiera esforzar, quien no quiera oír, quien no quiera meditar, guardar y obedecer. Así que, hermano, todos pasamos, estamos en unidad. ¿Sabes por qué, hermano? Porque te voy a decir una verdad que tal vez no te va a gustar. Pero cuando ellos pasaron el Jordán, tuvieron batallas que librar. Dice la Escritura, en el mundo tendréis aflicción. Y se los decimos de una vez ahorita para que no se sorprenda, ¿verdad? Vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas, pero dice la Escritura, ten calma, yo he vencido. Yo te estoy dando la victoria, te daré todo para que aún en medio de la situación por más adversa, más difícil, tú no estés solo. Habrá una palabra que te sustente, habrá un consejo que te anime, habrá ángeles alrededor tuyo que te levanten. No vas a estar solo, amén. Y le dice Josué, punto número 3 en el versículo 7, esfuérzate y sé valiente. Tienes que levantarte, hermano. No hay conquista sin esfuerzo. Tienes que hacer tu parte. Tienes que moverte. Tal vez el movernos implique, hermano, estudiar, venir a los servicios, aprender, servir, pedir perdón, ser perdonado. Lo que tengas que hacer. Pero quiero que sepas que la promesa de Dios implica tu esfuerzo y tu valentía. No hay conquista sin esfuerzo. Punto número 4, la fidelidad. El versículo 7 dice, no te apartes de ella. No te apartes de la palabra. ¿Sabes, hermano? Cuando tomas decisiones, estás dando muestra. Si las estás tomando basado en un consejo de la palabra de Dios o basado en tu propio sentir. Y dice la Escritura, no te apartes de ella. Cuando tengas que decidir sobre tu trabajo, que sea en base a la palabra. Cuando tengas que decidir sobre tu matrimonio, que sea en base a la palabra. Cuando tengas que decidir sobre un trabajo, una escuela, un viaje, decide preguntándole a Dios qué es lo que Él quiere de tu vida. No te apartes de ella. Sabes, tenemos un Dios, pero muchas veces no lo tomamos en cuenta. Hacemos lo que nosotros queremos. Así que dice la Escritura, no te apartes. Hay promesas, pero no te apartes de la palabra de Dios. Número 5, permanencia. El versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro. Hermano, tienes que ser cristiano 24/7.
Tienes que ser cristiano 24/7. No podemos apartar este libro y no estar en permanencia cuando estamos allá afuera. Tenemos que testificar que tenemos a nuestro Dios. Amén. Instruye la palabra, medita en ella y obedécela. Número 6, no te desanimes. Una de las cosas más tremendas que nosotros vemos en la iglesia es el desánimo de la gente. Hoy quieren, mañana quién sabe. A veces hacer planes a largo plazo implica que tengamos la fe de creer que el pueblo va a querer. Y qué tremendo es eso, pero así es, hermano. Y no se preocupe por su pastor y por mí. Tenemos la fe y la convicción de que usted va a querer. Amén. Así que dice el versículo 9, no desmayes. Es decir, no te desanimes. ¿Y sabes qué, hermano? El desánimo crea dudas y la duda tibieza. No podemos ser una iglesia tibia. Yo le voy a contar una experiencia que tuvimos hace unos días aquí en la iglesia. Y lo digo delante de Dios y ya pedí perdón por ello. Pero cuando el pastor y Areli se juntaban para planear el evento de Congreso de Jóvenes, yo nomás escuchaba. Y mi hombre interno, mi carne decía, ¿cómo van a hacer un congreso 8, 7 jóvenes? O sea, es una locura. ¿Sabes? Es una locura. Pero esto es querer entender la palabra, querer pasar el río y querer enfrentar batallas y esperar lo mejor de Dios cuando venga la situación que tengan que enfrentar. Llegó el momento en que dije, Señor, ya lo pusiste en sus corazones, no puedo tomar una actitud de no participar. Voy con todo. Y le doy gracias a Dios porque muchos entendieron el mensaje. Muchos se aplicaron, niños, adolescentes, mujeres, varones, todos nos aplicamos y fue una experiencia maravillosa. Dios nos visitó, Dios habló, Dios confrontó, Dios hizo cosas especiales en la vida de ellos y en la vida de otros jóvenes. Yo hace unos días estaba con la pastora Aide, que es la mamá de Adrián, uno de los jóvenes que participó, y Mine, la líder de jóvenes de Nuevo Israel. Y me decía, pastora, qué bueno que la veo, estoy muy agradecida con usted, dice, por el Congreso de Jóvenes, fue algo tremendo, Dios nos habló, estuvo genial, por favor, cuando lo vuelvan a hacer nos invitan. Y yo me quedé, Señor, gracias, porque te tienes que atrever, no te desanimes, tal vez eres la única persona en tu familia que está dispuesta a orar, no dejes de orar. Tal vez eres la única persona que desea venir con una convicción plena a la iglesia. No dejes de venir. Tal vez eres la única persona que siempre está insistiendo y que siempre está recordando palabra de Dios. No dejes de hacerlo. No te desanimes. A su tiempo Dios te dará la victoria. A su tiempo Dios te dará la respuesta. Aunque crea tu corazón que tarda, créelo, Dios hará las cosas. Amén. Venía esta promesa para el pueblo de Dios. Ya pasaron mis 6 puntos que di. Ya no hay 7. ¿Ok? Y esta promesa, hermano, involucraba en la mente de las personas que geográficamente la tierra prometida sería mejor que el desierto en el que habían vivido. Los desiertos, hermano, no son permanentes. Yo vengo de un congreso. Miren, aquí está mi pulsera. Y aquí está mi collarcito que me regalaron en el congreso. Y Dios habló a mi vida en este sentido. Y cuando yo oía a las pastoras compartiendo estos mensajes sobre el desierto, dije, Señor, gracias. Porque sé que esta palabra que yo voy a dar el domingo está respaldada por el consejo que estoy recibiendo hoy de ti.
Y saber que los desiertos que estamos viviendo, hermano, no son eternos. La prueba que estás viviendo no es eterna. Así que si tú estás viviendo un momento difícil, hermano, tienes que tener la seguridad que Dios tiene una tierra prometida mucho mejor y que el desierto no es permanente. Tú tienes que entender que no te puedes acostumbrar a vivir en el desierto. Tú tienes que entender que ese desierto solamente Dios te está probando, Dios te está formando, Dios está haciéndote crecer porque te quiere mostrar y dar cosas mejores. Pero hermano, corremos el riesgo, nos decía una de las pastoras, de acostumbrarnos a vivir en el desierto y te vas a volver quejumbroso, quejoso, nada te parece. El pastor otra vez, el hermano, el hijo, el esposo, y esta situación no cambia porque estamos en desiertos, hermano, creyendo que ahí es nuestro lugar, pero no es así. Cuando conoces a Cristo, hermano, seguramente te platicaron que tu vida sería mejor, porque así es cuando te ofrecen la tierra prometida. No, cuando conozcas a Cristo, las cosas van a ser mejor. ¿Y sabes qué, hermano? Sí son mejores. Aunque pases pruebas, sí son mejores, porque las pasas ahora con fe, las pasas ahora con esperanza, las pasas ahora con la certeza de que no estás solo, Dios está ahí. Así que te voy a decir algo, hermano. Si tu vida en Cristo no es drásticamente mejor que antes, entonces te falta conocerlo más. Porque a veces la gente dice, es que yo antes estaba mejor en el mundo. Yo estaba mejor antes, ahora que vengo a Cristo me pasan tantas cosas. Hermanos, te hace falta conocerlo más. Te hace falta conocer su bondad, su amor. Te hace falta experimentar su cuidado. Te hace falta experimentar y agradecer su misericordia, su provisión, su cuidado. Porque así fue Dios con el pueblo de Israel. ¿Sabes? Ellos estuvieron en el desierto 40 años, en un trayecto que les tenía que tomar 11 días para llegar a la tierra prometida. Pero sabes, hermano, saliendo del desierto de Egipto, no los podía llevar a la tierra prometida con una mentalidad de esclavo, porque tenían que pelear, tenían que luchar. Pero tampoco el plan era tenerlos 40 años. El plan era tenerlos como 2, nos explica una de las pastoras, pero se llevaron 40. Pero no porque Dios quisiera, sino por la dureza del corazón de ese pueblo rebelde y contumaz. Porque no entendían, no meditaban, no guardaban y no hacían. Hermano, 52 sermones de domingo, otros 52 de miércoles, para que nosotros podamos aprender la palabra. Te lleves principios de vida, te cambie la vida, hermano. Debe tu vida ser mejor que antes porque hoy tienes a Cristo. Tiene que ser mejor que antes porque hoy tienes a Dios. Y sabes, la tierra prometida no es un destino, es un modo de vida. No es un lugar, es el lugar de su presencia. No es cualquier lugar, no es el lugar donde vas a estar mejor, es el lugar donde vas a experimentar la presencia de Dios. Dice la escritura en Efesios 1, 3 al 6. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos con Cristo, hermano. Estamos unidos a Cristo. Cristo habita en ti. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Esto es la vida en Cristo, hermano. Algo nuevo, algo grande, algo excepcional. El mundo no lo va a entender. ¿Por qué amas a Dios? ¿Por qué le sirves, hermano? Pero tienes que dar testimonio de que tu vida es mejor que antes. Testificar con una cara de amargura, de tristeza, de dolor, de derrota, créeme,
Nadie va a querer a Cristo, ¿ok? Nadie. Así que si tu vida no ha tenido el cambio que anhelabas, sin duda te hace falta conocerlo más. Exponte a la palabra, hermano. Exponte a sus principios. Exponte a ese cambio de vida que Dios quiere hacer. Mientras más tiempo pases con Dios, más transformación vas a tener. Lo que se te da aquí en la iglesia es mínimo. Entre semana escucha la palabra, escucha el sermón, vuelve a poner la prédica. Dios te va a hablar algo nuevo. Yo cada vez que oigo una prédica y la repito 2, 3 veces, por cada vez que la oigo, Dios me enseña algo diferente. Así es Dios, te quiere equipar. Pero te voy a decir algo importante. Al pueblo de Dios le esperaba batallas allá en Jericó. Le esperaba derribar esa muralla, tenían que pelear con los pueblos que habitaban la tierra prometida. Porque la tierra prometida, hermano, no estaba desierta. Estaban pueblos guerreros esperando. Ya tenían así como el chisme, ¿verdad? De que venía un pueblo dispuestos a sacarlos de ahí. Así que Dios también en el desierto te quiere preparar. Fue en el desierto donde Dios se da a conocer a su pueblo. Y una de las cosas más maravillosas que el pueblo de Dios aprendió en el desierto fue a conocer a Dios. ¿Sabes? En el desierto fue donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Fue en el desierto donde Dios les dio provisión cuando les dio el maná, cuando les dio el agua. En el desierto Dios les dio mandamientos y estatutos. En el desierto Dios se dio a conocer a su pueblo. Ellos venían de Egipto. Ellos venían de un pueblo politeísta, donde adoraban a muchos dioses. Venían con ese pensamiento, que podían confiar en otros dioses. Hermano, y Dios les tuvo que decir el primer y gran mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios quiere que sepas quién es Dios. Si tú no conoces quién es Dios, te va a ser fácil irte en pos de dioses ajenos. Y no hablo de monumentos, ni nichos, ni altares. Hablo de aquellas cosas que van a ocupar el lugar de Dios en tu vida. Pero Dios te dice, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Fue en el desierto donde Dios se dio a conocer. Papás, la mejor manera de repetir las enseñanzas de Dios para tus hijos va a ser por tu ejemplo. Debes de comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos. Dice la Escritura en Deuteronomio 6, del 6 al 9. Que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones. No prendas la tele, no pongas la serie. Primero háblales de Dios. Diles cómo Dios te cuidó en este día. Cómo Dios trató contigo. Cómo tal vez le compartiste a alguien. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Sabes? Esta indicación se las dio Dios no cuando estaban en la tierra prometida. Se las dio cuando estaban en el desierto. Con ello te quiero decir que no esperes que todas las cosas estén bien para que tú te comprometas con Dios. Cuando las cosas están mal, es cuando más te debes de comprometer con Dios. Es cuando más les repites a tus hijos que las cosas van a estar bien. Es cuando tú tienes una actitud de fe delante de tus hijos, de que el Dios en el que has creído va a tener control de todas las cosas. Que tus hijos conozcan que hay un Dios sanador, que hay un Dios proveedor, que hay un Dios que acompaña.
que hay un Dios que es tu estandarte, que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que te oye. ¿Ok? Fue en los desiertos donde Dios trató con ellos. Pero si tú no tienes cuidado de guardar los mandamientos de Dios, hermano, dice la Escritura que el pueblo de Dios murmuró. La murmuración lleva a la queja y la queja impide la gratitud. Y un pueblo no agradecido, hermano, jamás verá la bendición de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha obrado milagros y prodigios en la mesa, en tu casa? Y se nos olvida, hermano. ¿Sabes? De repente haz memoria y dile a tus hijos lo que veíamos en la mañana en la escuela dominical. Me acuerdo cuando Dios me salvó de esa descarga eléctrica que tuve. Me acuerdo de aquel accidente de auto donde Dios nos salvó. ¿Sabes? Me acuerdo cuando Dios de chiquitos nos dio, de esta manera nos proveyó el alimento. ¿Sabes? Cuando mi vecina tocó y me trajo de comida un día que no tenía absolutamente nada que comer. Pero les tenemos que contar a nuestros hijos cómo Dios, cuando tenemos momentos difíciles, Dios ha estado ahí. Dios quiere que tú les recuerdes a tus hijos quién es tu Dios. Una familia fuerte tiene que tener este gran principio como fundamento. ¿Quién es Jehová su Dios? No puedes creer en Él si no le conoces. Tienes que conocerlo. Tienes que conocerlo. Escucha su voz. Permanece en unidad. Levántate. Sé fiel. Sé audaz. No desmayes, porque Dios está contigo. La relación que tengas con Dios, la exposición a su palabra, el trato que tengas con Él, te va a dar a conocer quién es Jehová. Tú eres a lo que te expones. Decía un pastor, ¿qué me encontraría si yo abriera tus redes sociales? O sea, ¿qué me aparecería? Porque las redes sociales tienen el algoritmo de lanzarte primero lo que más buscas. ¿Qué me aparecería en YouTube? ¿Qué canciones me aparecerían? Si abriéramos tu Spotify, ¿qué me aparecería? Si abriéramos el Instagram o los Reels, ¿verdad? Yo últimamente que estoy haciendo postres saludables, me salen un chorro de recetas de postres saludables, ¿va? Pero ¿qué me aparecería en tu Face, en tus Reels? ¿Qué aparecería? Porque a lo que más te expones es lo que más te forma. No hay manera de tener familias fuertes si no decidimos comprometernos realmente con Dios. Te voy a decir algo, y con esto quiero que tengas un corazón abierto para lo que te voy a decir. ¿Sí? Son una iglesia madura y que aguanta mucho, ¿verdad? Gloria a Dios. Estuvieron 40 años en el desierto, en un trayecto que les tenía que tomar 11 días. Pero Dios ahí trató con él. Y una vez que murió Moisés, toma a Josué y le dice, tú y todo este pueblo, y todo este pueblo pasarán el Jordán. Y dice la Escritura que 2 tribus y media decidieron no pasar. La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Si tú lees el capítulo 22 de Josué, ahí está la historia y es estremecedora. Escribimos nuestra propia historia. ¿Seremos de los que avanzan o de los que nos quedamos en el camino? Dice la Escritura de estas tribus, de esas tribus 2 y media que quedaron de este lado del Jordán. Decidieron quedarse. Los hombres de guerra pasaron para pelear la primera guerra y empezar a poseer la tierra prometida. Pero le dijeron a Josué, déjanos quedar de este lado. Vamos, luchamos contigo y nos regresamos a donde dejamos a nuestras familias. Y dice la Escritura que ellos, a pesar de que conocían a Jehová, no avanzó. Dice en el capítulo 22, versículo 10,
Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. ¿Sabes? Cuando tú no quieres pasar, pero quieres tener parte con Dios, lo que vas a edificar es un altar de grande apariencia. Dice la Escritura que cuando el pueblo que había cruzado se enteró, vino y habló con ellos. Y le dijeron, ¿por qué hicieron eso? Si nosotros tenemos un lugar para adorar a Dios y ustedes pueden pasar el Jordán y venir y adorar con nosotros, ya aceptamos que se quedaran de este lado, pero cuando sea el día de reunión, cuando sea el día del culto, vénganse a la iglesia, aquí está el lugar de reunión. Y dice la Escritura que ellos se defendieron y dijeron, no, espérate, te voy a explicar. Versículo 24. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte con Jehová. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea nada más un testimonio entre nosotros y vosotros. Queremos levantar un altar de apariencia, nada más para que la gente vea que sí creemos en Dios. No lo quiero para sacrificar a Dios nada. No lo quiero para rendirle ofrenda. Nada más lo quiero de apariencia. Esto es duro, hermano. Esto es grave. Nosotros vinimos a Cristo para disfrutar toda su bondad y todo su amor y poder derribar todo altar de apariencia y realmente comprometernos con Dios. ¿Sabes, hermano? Allá afuera hay gente que necesita a Cristo, pero nuestro altar de apariencia no permite que nosotros les compartamos, porque tenemos otros dioses ajenos delante de Jehová nuestro Dios, a los cuales servimos. ¿Cuántos de nosotros decimos no tengo tiempo? Porque estoy invertida en ese Dios que me está reclamando todo mi tiempo, que me está reclamando mi finanza, que me está reclamando mi atención. Cuando conoces a Jehová tu Dios, sabrás qué quiere de ti. Pero cuando no lo conoces, ofrecerás apariencia. Hermano, no esperes estar bien para buscar a Dios o para servirle. Aún en los desiertos, Dios espera todo de ti. Aún en los desiertos. Hay gente que me dice, hermana, pastora, déjeme que pase esta prueba y va a ver que llego a la iglesia. No. Cuando tienes la prueba tienes que estar en la iglesia. Cuando estás enfermo, ven a la iglesia. Cuando tienes el problema, ven a la iglesia. Cuando estás cansado, ven a la iglesia. Cuando no tienes finanza, ven a la iglesia. No esperes estar bien para buscar a Dios. A Dios le buscamos en todo tiempo, porque en todo tiempo Él es bondad con nosotros, hermano. En todo tiempo. No necesitamos estar bien. No pierdas tiempo, hermano. No esperes que tu prueba pase, que tu desierto se termine. Hermano, aún en los desiertos podemos florecer. No tengas temor en las pruebas. Dios promete estar contigo. Hermano, no importa lo que estemos pasando. La iglesia se forma de gente cansada, de gente que no tiene tiempo, de gente que no tiene finanza. Me decía una persona hoy en la mañana, dice, mis amigos me preguntaron que si yo soy de las que dan el diezmo en la iglesia. Yo les dije, pues sí. Dice, ¿pero por qué? Porque es el reino, así se mueve, es su cultura. Le estoy dando de lo que es de Él, de lo que le pertenece, de lo que Él me dio. Y Él me va a dar más, no me ha hecho falta nada. Tienes que dar testimonio y defender tu fe. La falta de este conocimiento de que Dios está contigo puede ser la causa
de que tú abandones a Dios, que tú abandones tu familia, que tú abandones tu misión. Podrás tener la visión de dónde quieres tener a tu familia o a dónde quieres llegar. El pastor nos ha compartido que es importante la visión. Pero si tú no te aplicas en la misión, de nada te sirvió tu visión. Tenemos que aplicarnos, hermano. Tenemos cosas que hacer. Si eres padre, sé el mejor. Si eres esposa, sé la mejor. Si eres hijo, sé un gran hijo. Si eres un siervo del Señor, dale tu mejor servicio al Señor. Si estás en esta casa, comprométete con ella. Seamos la familia que puede mostrar el reino al que no lo conoce. Si tú estás pasando una prueba, es el mejor momento para conocer a Dios. Dependerá de tu respuesta, de tu carácter, de tu amor, de tu fidelidad. En las pruebas, hermano, no abandonamos, no nos alejamos, nos afirmamos en Cristo. Dice la Escritura en el libro de Filipenses, y con esto termino. Yo predico corto para irnos pronto. Filipenses 4, capítulo 4, versículo 1, y nos pasamos al 4 al 8. Ponte de pie. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. Estemos firmes, hermano. Regocijaos en el Señor siempre, no importa la prueba que tengas. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Deja la amargura, deja las malas respuestas, la mala actitud, la falta de carácter. Eso no testifica de Cristo. El Señor está cerca. Esto a mí me pega mucho, hermano, porque si de verdad creyera que el Señor está cerca, híjoles, hermano, haría tantas cosas para Cristo. Pero a veces lo dudo, a veces no creo. Creo que el Señor puede tardar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La vida en Cristo es grandiosa, hermano. Puedes tener paz, es tener esperanza, tener gozo, tener alegría, tener una mejor actitud. Hermano, la vida en Cristo es grandiosa. La vida en Cristo es fascinante. La vida en Cristo tiene tantas cosas hermosas que darte, pero necesitamos conocerlo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermano, todos levantamos altares de apariencia, todos. Altares donde no los queremos para sacrificios ni para holocaustos. Nada más los queremos para que la gente sepa que somos cristianos, que la gente sepa que venimos a la iglesia. Pero ¿sabes? El verdadero Hijo de Dios que conoce a su Dios se compromete con Él y le sirve con gozo y alegría. Cuando la gente te pregunte a dónde vas, con todo gozo, voy a la casa de papá, voy a servirles un día extraordinario, es el mejor de la semana. Que te vean gozoso, con alegría. Cuando estés en casa, gózate en el Señor, alaba al Señor. Llega temprano. ¿Sabes qué, hermano? Es una mañana. En la mañana llegaba temprano Armando y Nora. Y llegaron bien temprano, llegaron cuando estábamos empezando a orar. Y cuando terminó la oración, yo les explicaba, es la mañana que le dedicamos a Dios.
Empezamos orando, después estudiamos y después convivimos allá arriba y más al rato ya viene el servicio, donde va a ser la exposición de la palabra y donde todos nos vamos a gozar, ¿verdad? Pero es la mañana que le ofrecemos a Dios. Yo estoy segura, hermano, que ¿cuántas horas son? 9, 10, 11, 12. Ay, ni 4 horas, hermano, ni 4. Más de 4 horas a la semana le dedicas a redes sociales. O a una serie de televisión, o de Netflix, o no sé. O a una amiga, o a un amigo. Más de 4 horas. Que una mañana de domingo no se te haga gravoso. Llega la oración, llega la enseñanza bíblica. Quédate en el servicio general. Es tu casa. Conoce a Dios. Crece en Él. Porque Dios tiene una tierra prometida que aún tus ojos no han visto. Pero que se requiere que cuando te la muestre, avances y la poseas. No te quedes de este lado, con un altar de apariencia, donde no sacrifiques nada. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús por la vida de tu iglesia. Porque sea tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, la que esté dispuesta, Padre, a tener un altar, Señor, donde podamos, Dios, sacrificarte a ti nuestras vidas mismas, como dice la palabra. Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de ti, Señor. Que todo lo que Dios hemos levantado en apariencia, Señor, solamente, Padre, para tener, Señor, Padre, un testimonio que podamos mostrar a la gente, Dios, de que te conocemos sin hacerlo realmente, pueda ser derribado en el nombre de Jesús. Y podamos, Padre, en el nombre de Jesús, tener el corazón para comprometernos contigo, para servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Señor. Que si tú nos has dicho que yo soy Jehová tu Dios y no tendrás dioses ajenos delante de mí, yo pueda escuchar tu voz, yo pueda guardar esa palabra y pueda, Señor, obedecerla en el nombre de Jesús. Porque creo que lo que tú tienes para mi vida, la vida de mis hijos, de mis nietos, de mi descendencia es grande y poderoso. Me niego a permanecer en el mismo lugar por mucho tiempo. Acepto el desierto que me toca vivir, pero sé que es temporal. Sé que ahí me estás tratando y me estás puliendo, Señor, pero no es el lugar donde me voy a quedar. Hay promesas que mis ojos aún no han visto, pero yo creo que las puedo ver, porque tú eres un Dios grande y fiel. Y te doy gracias, Señor, por tus promesas y por lo que tú nos vas a dar a esta casa, por la fidelidad de quien desea realmente conocerte y servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, hermano, dale esa ofrenda de palmas a nuestro Dios.